que habíamos descubierto todo. Escúchenlo al ministro Guzmán, o al exministro Guzmán, que dice que lo están descontextualizando. Fíjense. Es igualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos buscando dar el Estado. ¿Viste que está de moda, Pablo querido, hablar de crueldad? Sí. ¡Ah, qué cruel el gobierno! Más crueldad que esta no hay. Esta gente no tiene catadura moral para hablar de crueldad de nadie. Son unos mentirosos, unos cínicos, unos hijos de una gran siete. Pero hay un dato que me resulta relevante. Guzmán tenía la evidencia técnica y científica, lo acaba de decir, de que no había argumento ninguno para mantener a la gente encerrada. Nosotros tenemos el argumento técnico, dice Guzmán. Pese a ello lo hicieron porque a Alberto le iba bien en las encuestas. ¿Qué hijo de su... 140.000 personas murieron, Pablo querido. Guzmán, después tenés el tuit de Guzmán, le contesta a Manuel Adorni, que toma este video para también como efecto revelación, y le dice, no me descontextualices. Y ahí quiere despegarse. Yo era el ministro de Economía, claro. No era la autoridad de salud, los que fijaban... No, dice... pero que los decretos llevaban la firma de los... Muchos de los decretos decisorios llevaban la firma de los ministros. Y él también firmó decretos en relación a esto. Habla de la ministra de Salud. Básicamente dice, la decisión la tomaba el presidente y el Ministerio de Salud y el resto acompañábamos aunque no estuviéramos de acuerdo. Claro. Mirá el tuit, mirá lo que dice Martín Guzmán. No me descontextualice, le contesta Manuel Adorni. Son palabras de quien era ministro de Economía. Está hablando de sí mismo. En el contexto de pandemia, todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción solo podía ser una y era la de salud. Esto es falso, además, porque había decisiones, por ejemplo, de la cartera de seguridad que tomaba la antropóloga Frederick, cuando se subían a los colectivos, por ejemplo, para hacer caminar por el puente Pueyrredón a mujeres embarazadas, entre muchas tantas cosas. Esto es absolutamente falso lo que dice Guzmán. ¿Sabes lo que debe haber pasado? Que hoy a Guzmán lo llamó medio ex gobierno y dijeron, pedazo de... Claro. ¿Qué dijiste? Este es el tema. Sobre que no nos llueven cascotazos, una mancha más. Yo me acuerdo de estar caminando ahí en Olivos, en los pasillos, el comité de expertos. Ustedes recuerdan que era tan importante escucharlos, ¿no? Una manga de chantas. Frente a esto, bueno, hay médicos de prestigio, ¿no? Que han tenido toda su vida dedicada a eso. ¿Qué dirán ahora, no? Sí, yo no sé cuál es de prestigio. ¿Pedro Kant tenía prestigio en infectología? López. ¿Me permiten una mirada en perspectiva? Una primera mirada, porque después quiero preguntarle sobre este fenómeno de aguante que tiene Milei en gran parte de la sociedad. Andrés, estas revelaciones post-pandémicas, dichas así, de esta manera, ¿cómo impactan? Hay gente que cuando la mirás de lejos parece tonta, Pablo. Pero después te acercás y lo confirmás. Esto supera lo político. Es quirúrgico, ¿no? Es así. Pero llueven este tipo de revelaciones. Es como que hay como una pesadilla viva de que cuando se pone una lupa sobre lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y uno decía livianamente, podía quedar como un adjetivo o una frase de un medio crítico, ¿no? El peor gobierno de la historia. Pero se están empecinando en demostrarlo. Hegel y Marx decían que la historia se repite. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Isabelita fue una tragedia. Por comparación, esto fue una farsa. Pero no le quita seriedad por lo que decía recién Esteban. Hubo muchos muertos en la pandemia. No estamos jugando acá con restricciones políticas que no tienen consecuencias sobre vidas humanas. No, además uno sabe por ello, entiende que muchas veces la política define muchas situaciones. Digo, el embarazo mismo, ¿no? De Fabiola, que dice, bueno, tuvo su momento a partir de la campaña. Pero acá había muertes, una utilización, y acá hubo
la oportunidad de una utilización para demostrar que el Estado, sigamos así, porque esto demuestra la tesis populista de que el Estado te salva, del populismo latinoamericano, ¿no? Viste, el Estado te salva, te cura, te cuida, te protege, te dice cuándo tenés que salir, la épica cuándo de las tenés vacunas. que... ¿no? Se confundieron, creyeron leer, Andrés, en la alta expectativa, la imagen que tenía Alberto Fernández, ¿creyeron que estaban recibiendo un apoyo al modelo? Sí, y es importante que traigamos ese pasado para este presente, que tomemos lecciones de lo que pasó entonces. Fue un gobierno basado en encuestas. La cuarentena, a pesar de todo, era popular. La gente tenía miedo. El susto hizo que acompañasen una decisión restrictiva. La gente que iba sufriendo sus muertos y no los podía velar, empezaba a darse cuenta que esto se estaba extendiendo o era demasiado restrictivo. La fiesta de Olivos le sacó la careta. Fue popular los primeros 2 meses, Andrés. Pero pensemos ahora, en este momento sí. es importante esto, Esteban, porque estamos pasando por algo que en Argentina no existía, un ajuste popular. Hoy ajustar es popular. En Argentina, si reprimías... Esa frase que te la leí en un tuit tuyo, esto es un ajuste popular. Esto les da, digamos, tira de bruces al kirchnerismo. Y ¿cómo que un ajuste puede ser popular? Por culpa del kirchnerismo. Okay. Claro. Le dieron tanto énfasis al Estado presente y el Estado te jorobaba la vida, que ahora viene alguien y dice, fuera Estado, y la gente dice, vamos con esto. La cuestión es si dentro de unos años no estaremos discutiendo si el ajuste no se fue de mambo, Claro. porque era popular. Sí, en unos Lo hacen años, porque en es unos popular, meses, no Andrés. porque funcione. ¿En unos años o en unos meses? Quizás en la próxima devaluación. Te cantó, quiero Bueno, el retuto, gobierno- quiero el vale go- 4. el gobierno dice Espera, que no. mirá, vamos uniendo estos análisis con esas piezas de archivo que tienen tanto valor en la resignificación. Cuando Alberto decía esto. La pandemia ha infectado y matado a millones de personas en todo el mundo. Ha perturbado la economía mundial, interrumpido sueños educativos, retrasado la administración de vacunas y tratamientos médicos y trastocado vidas y medios de subsistencia. Lo que acabo de decir no es otra cosa que la exacta descripción que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho sobre el fenómeno de la pandemia. Hemos vivido una crisis que no tiene precedentes. Querer politizar tamaña tragedia, cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de gobernar en ese instante de la humanidad, es tentador para algunos, pero es definitivamente inaceptable. Andrés, politizar la pandemia es inaceptable. Y es la confesión del propio exministro de Economía de Alberto Fernández. Hicieron todo lo contrario de lo que promovían hacer. Hicieron todo aquello por lo cual nos condenaban. Levantaban el dedito por el feminismo y le pegaban a la mujer. Nos obligaban a encerrarnos en casa, nos impedían visitar a nuestros parientes agonizando y ellos estaban de fiesta. Sí. El veredicto de la sociedad se expresó en las urnas. La cuestión es si esto después se va a extender. Esa es mancha venenosa. Ahí voy. Este combustible inédito es lo que le da sustentación a Milei. Sí, no es lo único. Ok. Es muy importante que los ciclos políticos se aceleraron en Argentina. Entonces la gente no culpa solo el kirchnerismo por la última década. Culpa también a Cambiemos. Antes un gobierno duraba 2 mandatos y cuando la gente se cansaba, votaba al anterior. Ahora no hay más péndulo. Ahora hay fuga hacia adelante, porque los de atrás todos te fallaron. Sí, ahora, dice, perdóname, Esteban, dice Guillermo Oliveto, en un análisis también muy interesante, dice, el efecto de la sociedad de Thelma y Luis, ¿no? Agarrar un auto, acelerar a fondo al precipicio, si tiene alas mejor. La sociedad, viste, es muy buena la imagen. Sí. Si sobrevivimos, sobrevivimos, pero vamos hacia adelante, no importa cómo. Si nos matamos, nos matamos. Sí. Ahora, Andrés, yo soy lo que creo que uno de los principales activos del presidente Milei es el pasado. El pasado, el rival y el apoyo popular. Ahora, ese apoyo popular puede ser volátil. Una pregunta que se ha hecho mucha gente y se reitera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es ese apoyo? Porque Milei enfrente tiene a prácticamente nadie.
pero ¿hasta cuándo el apoyo de ese 49, 50, 51, 50.5? No lo tengo en claro, pero la mitad de la sociedad seguro. No te esquivo la respuesta, Sí. pero Milei para mí tiene una visión más sofisticada que el pasado. Él mira hacia el pasado cuando mira a la gente, pero mira hacia el futuro cuando mira la economía. Él va a Silicon Valley y lo que quiere es que vengan las tecnologías más disruptivas del mundo y se instalen en Argentina sin regulación. Les ofrece lo que quieran. La Patagonia y ninguna ley restrictiva. Venga inteligencia artificial y hagan de nosotros conejito de India. Mira el futuro en la economía. Mira el pasado en la política. Sí. Y le habla a la gente. Y estas son dos dimensiones. Sí. Le habla a la gente. Lo que está en el medio es la casta. Y la casta tiene mayoría en las provincias, en los municipios y en el Congreso. Y era algo que él hasta ahora había subestimado. Él miraba la economía para adelante, la gente para atrás. En los dos casos tenía buen resultado, los empresarios lo recibían, la gente lo aguantaba. Y la política se le empezó a dar vuelta. ¿Por qué? Porque ellos también están mirando que no hay mucho avance hacia el futuro, no hay muchas inversiones llegando. Hay algunas mejoras en la economía, desinflación, algo de crédito, pero no hay una lluvia de inversiones, no hay un segundo semestre, como se prometía en otra época, ni muchos brotes verdes. Eso demora. Sigue la paciencia. Pero Macri es el que olfatea esto. Macri se da cuenta que empieza la insatisfacción popular y trata de contenerla a favor del gobierno. No quiere ¿Trata de abrirse. contenerlo o sacar rédito? El rédito lo buscan todos los políticos y todos los comerciantes y todos los seres humanos. Todos queremos, si vas, mejor, de lo que sea. Pero yo entiendo que Macri no es un opositor. Tampoco es un oficialista estricto. Es un aliado que quiere que al gobierno le vaya bien, pero no diría llevarse la suya, es muy crudo, pero influir en las decisiones, porque cree que hay falencias en este gobierno. ¿Y quién lo duda? Recién diste una pista para contestar la pregunta de Esteban del hasta cuándo, la próxima devaluación. ¿Crees que Milei tiene preventivamente esa señal como ese puente imposible de cruzar? Si cruza ese, ¿se cae? Son dos gatillos. Ese puente lo definió Ricardo Barriazo, Sí, señor. uno de los economistas más respetados y amigo del gobierno. ¿Y qué más sigue Milei? Sí. La devaluación, Uno de los que más sigue, ¿no? Sí. La D, por eso les dolió cuando lo dijo. Y él no lo quiso decir en público, estaba hablando en un evento privado en donde había periodistas que legítimamente difundieron su palabra. La devaluación voltea a gobierno, no es la pobreza, no es el desempleo, ni siquiera es la inflación. El salto cambiario. Lo otro que gatilla salidas tempranas o crisis gubernamentales son los tarifazos. En América Latina, devaluación y tarifazos son tóxicos. Pero los tarifazos ya están sucediendo. No digo que pasaron todos, pero Lo ya están gradualizaron sucediendo. mucho. Fíjate Sí, que no lo es hicieron al cierto, principio del cierto. gobierno. Van Es tratando cierto. de hacerlo de tal manera sí, que no sí. se A note ver, mucho. si me permiten, el ayer, el presente y que se proyecta en el futuro. Vamos hilando, ¿no?, el por qué Milei. Y reitero, quien también lo decía, Guillermo Oliveto plantea, Milei es hijo de la administración de la cuarentena también por parte del kirchnerismo, ¿no? Es un hijo, así como Macri fue quizá un hijo, te lo dejo y después si querés ampliar o da tu punto de vista, Andrés, así como Macri era un hijo del que se vayan todos, de la crisis del 2001, de alguna manera emergió con su partido, Milei emerge de ese manejo oscuro, perverso, hemos visto ahora, de la cuarentena kirchnerista. Fíjense Alberto Fernández y sus contradicciones eternas. A Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Eso fue algo que nunca debió haber pasado. En esa época Olivos estaba repleto de gente. De esa reunión se conoció porque yo conté quiénes entraron a Olivos. Lo de supuestamente no parece tan supuesto ahora. No, cada vez son más, ¿no? O sea, y además porque yo conté, en realidad fue una investigación, digo, con el tema de acceso a la información pública, que será otro tema que vamos a tratar. Me quedé con esto que decía Andrés. Hoy una fuente muy cercana al presidente en Casa de Gobierno nos dijo 3 veces, la gente no es tonta, y lo repetía con euforia frente a esto que decía el pelado. Hasta cuando se aguanta gente que votó este gobierno, pero la gente no es tonta, por eso ganó Milei, por eso lo sigue apoyando, porque odia todo el resto de lo que hubo, sobre todo cuando demostrás estas cosas. Le tiene miedo al pasado. Claro, porque a Macri le fue mal, volvieron. En el imaginario de la gente, Andrés, si a Milei le va mal, ¿quién vuelve? Está bueno esto de la gente, porque desagreguemos. Desagreguemos. Nosotros somos gente mayor. Sí.
Más de la mitad de los argentinos... Salvo algunas excepciones acá como Camila. Nosotros, vos y yo. Y algunas damas. Puedo tomar alcohol igual. Dale. Más de la mitad de los electores no sabe lo que fue el 2001. No tenían vida adulta, no tenían conciencia en ese entonces. Y la memoria que tienen es la memoria de la última década, en la cual Argentina no creció nunca. Fundamental. Y gobernaron todos. Fundamental. Gobernó Sí, ella, gobernó Mauricio Macri y gobernó este psicótico que hoy dice estas cosas. Pero déjame esta apostilla. Estábamos hablando de la situación de los jubilados, ¿no? Aquel adulto que pasó todo en este país, que le sacaron todo y que hoy dice, yo te banco, pero no puedo más. Y frente a eso no son tontos. Esto es importantísimo, porque los jubilados no votan a Milei. El voto de Milei, el voto duro de Milei es los sectores juveniles, principalmente masculinos. Y ahora hay una diferenciación, hay más aguante en las clases altas. Claro. Los ¿Y sectores cómo sabemos pobres que los están jubilados pasando no peor. votaron a Milei, Andrés? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que los jubilados no votaron a Milei? La mayoría, esto se sabe, hay ¿Sí? muchos mecanismos. No, ya sé, no No es que no haya jubilados que lo votaron, es que la mayoría de los jubilados no lo votaron. ¿Me permiten? Vamos con un disparador que tiene todos estos elementos en imágenes. Mira.